Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando el precioso y poderoso mensaje de Dios, que hoy nos vamos a detener en el versículo 32 del Evangelio de Mateo, capítulo 13, y dice así la palabra de Dios. Mateo, capítulo 13, versículo 32. El cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ayer comenzábamos a ver esta parábola que nosotros la conocemos como la parábola de la semilla de mostaza, donde Jesús está comparando el reino de los cielos a este pequeño grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. La semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, pero sin embargo tiene una particularidad, y es que cuando crece, cuando esta semilla da fruto, se convierte en la mayor de las hortalizas, haciéndose un gran árbol donde incluso las aves vienen y hacen su lugar de refugio en las ramas. De la misma manera ocurre con el reino de los cielos. Comienza como algo muy pequeño, comienza con una simple predicación, comienza con una simple palabra, con una sencilla oración, pero cuando se tienen los cuidados pertinentes para dejarlo crecer, eso se convierte en algo totalmente imparable. La iglesia creció de la misma manera que lo hace una semilla de mostaza. Fue un grupito de personas indoctas, sin estudios, sin preparación teológica. Algunos eran pescadores, otros, como por ejemplo Mateo, eran recaudadores de impuestos. A otros ni siquiera se les conoce el oficio. Y a través de este pequeño grupo de hombres, de un recóndito lugar del mundo, y en una época donde no existía la tecnología como hoy en día, no existían las redes sociales para dar más rápidamente alcance a las personas, aún así cambiaron por completo la historia de la humanidad. El reino de los cielos comienza con algo pequeño, con algo aparentemente insignificante, pero cuando crece ya nadie lo puede controlar. Es como una pequeña chispa que al principio quizá pudiera parecer inofensiva, pero que si no se controla se puede derivar en un incendio totalmente incontrolable. Hace unas pocas semanas atrás, aquí en España, en Valencia concretamente, por desgracia hubo un incendio. Un incendio en un edificio donde, si no recuerdo mal, llegaron a haber 10 fallecidos, otros tantos heridos, y casi 500 personas perdieron su casa y todas sus pertenencias. Las imágenes de ese incendio son escalofriantes. En pocos minutos el edificio entero pasó de estar bien a estar envuelto en un inmenso fuego. Y una vez apagado el incendio, los especialistas dicen que todo tuvo su origen en un pequeño cortocircuito de un enchufe de una casa. Un pequeño cable. Algo tan diminuto como un enchufe pronto se convirtió en un incendio que era visible a decenas y a decenas de kilómetros a la redonda, y donde las imágenes dieron la vuelta al mundo. El Evangelio tiene el mismo poder. Comenzó a través de nuestro Señor Jesucristo. Luego fueron 12 hombres totalmente cotidianos. Más tarde, en lo que nosotros conocemos como el día de Pentecostés, fueron 120 personas las que fueron llenas del Espíritu Santo. Ese mismo día 3.000 personas se añadieron a la iglesia, más tarde 5.000 personas, y bueno, así podríamos estar continuando y continuando hasta que al día de hoy podemos estar hablando de miles y miles de millones de personas que creen en el Evangelio. Y todo comenzó con una simple semilla que Jesús sembró. Y esto nos enseña cómo de un pequeño comienzo pueden surgir grandes cosas. La Biblia dice en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 2 y en el versículo 6, que de Belén, que de esa ciudad que era la más pequeña de los príncipes de Judá, fue la ciudad que Dios escogió para que de ella saliese un Salvador que apacentaría a todo el pueblo de Israel.
Todos los grandes ministerios que hoy conoces, todos esos grandes hombres, mujeres de Dios, todos tienen algo en común, y es que sus comienzos fueron pequeños. Creo que no hay ni una sola persona en toda la historia de la humanidad que decidiese servir a Dios y que al día siguiente multitudes le siguiesen. No conozco a ningún pastor que quisiese abrir una iglesia y que al día siguiente ya esa iglesia tuviera cientos o miles de personas. No, todo comienza con algo pequeño. Todo lo que hoy es grande, todo lo que hoy es poderoso, comenzó a través de un grano de mostaza. La Biblia dice en el libro de Job, en el capítulo 8 y en el versículo 7, que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. A veces pensamos que lo que hacemos para Dios, no es algo grande, pensamos que nuestras obras son insignificantes. Perdón que me atraganté. Pensamos que algo es insignificante, pero cuando uno es constante en lo que hace y sobre todo cuando la gracia de Dios está sobre tu vida, esas pequeñas obras, esas pequeñas cosas que estás haciendo por y para Dios, pronto crecerán. La semilla de mostaza es tremendamente pequeña, pero dentro de esa diminuta semilla hay un poder para crecer. Pablo dijo en la carta a los Romanos en el capítulo 1 y en el versículo 16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Creo que nosotros ni siquiera nos imaginamos el tremendo poder que tiene la palabra de Dios. La Biblia dice a través del profeta Isaías en el capítulo 55 y en el versículo 11 que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que hará todo lo que Dios quiera y será prosperada en aquello para que fue enviada. Siempre que esta palabra es lanzada, siempre que es sembrada la palabra de Dios, ocurren cosas poderosas. El salmista dijo en el Salmo 107 y en el versículo 20 que cuando se envía la palabra, esa palabra tiene poder para sanar y para traer liberación de la ruina. Qué increíble poder tenemos en nuestras manos. Tenemos algo mucho más poderoso que una semilla de mostaza. Y este evangelio no solamente es para leerlo, no solamente es para estudiarlo, no solamente está para memorizarlo, sino que sobre todas las cosas este evangelio es una semilla que hemos de compartir y de sembrar en la mente y en los corazones de todas las personas. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16 y en el versículo 15, que nosotros tenemos que ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Así que no tengas miedo, no te avergüences nunca del evangelio, porque estas palabras son las más poderosas que hay sobre la faz de la tierra, a tal grado que Jesús dijo en el Evangelio de Lucas en el capítulo 21 y en el versículo 33 que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra nunca pasará. Así que conviértete en un sembrador del evangelio para que muy pronto puedas empezar a comprobar el inmenso poder que tiene la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias. Gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Queremos bendecirte y adorarte, Señor. Queremos honrarte y glorificarte desde primera hora. Gracias porque hace miles de años atrás tu Hijo Jesús sembró una semilla que ha ido creciendo y creciendo hasta que el día de hoy ha llegado a nuestras mentes y a nuestros corazones, y esa semilla que es el Evangelio ha cambiado por completo nuestra historia y nuestro destino, Señor. Ayúdanos, Señor, a que seamos sembradores del Evangelio, sembradores de esta palabra de poder en la mente y en los corazones de todo nuestro entorno. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves y así Dios vuelve a regalarnos este privilegio, este inmenso privilegio de seguir compartiendo la bendita y poderosa palabra de Dios. Dios te bendiga.